Bien, entonces nos quedamos ayer, fíjense, viendo cómo encontrar un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, de la ecuación lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Y ayer expliqué por qué esto era importante. Hasta el final de la clase ayer ya se vio por qué, no solo porque es importante, sino por qué todo lo que hemos hecho desemboca en esto de manera muy natural. Y entonces vamos a considerar esta ecuación, y es segunda en t más a de t y más a es constante, a y' en t más b y en t igual a 0. Y vamos a buscar un sistema fundamental de soluciones de esa ecuación con coeficientes constantes. Para buscar un sistema fundamental de soluciones, lo que vamos a hacer es buscar las soluciones. Buscaremos las soluciones en la forma esta y en t igual a exponencial de lambda por t para un lambda dado. Bien, vamos a ver que se pueden encontrar soluciones de esa forma para ciertos valores de lambda que dependen de a y de b. Bien, si sustituimos una solución, algo de este tipo, vamos a ver que hay soluciones de esta forma. Eso es lo que voy a ver. ¿Quién tiene que ser lambda para que sea una solución de esa ecuación? Entonces, sustituimos y me queda la segunda derivada de exponencial de lambda t con respecto a t, ¿cuánto es? Es lambda al cuadrado por exponencial de lambda t. O sea, con la primera derivada baja un lambda, con la segunda baja el otro lambda. Más a por la primera derivada, que es lambda por e a la lambda t. Más b por e a la lambda t. Igual a 0. Y como tengo e a la lambda t en todos los términos, saco e a la lambda t, factor común de lambda cuadrado más a lambda más b, igual a 0. Y la exponencial de lambda t nunca se anula para ningún lambda y para ningún valor de t. ¿Está bien? Porque la exponencial es siempre estrictamente mayor que 0. Entonces, para que eso sea nulo, lo que tiene que anularse es lambda cuadrado más a lambda más b. Y eso se anula cuando lambda es una raíz de ese polinomio. Es un polinomio de segundo grado, por lo tanto, se anula para dos valores de lambda. Y ese polinomio es lo que se llama el polinomio característico de la ecuación. Polinomio característico de, vamos a llamarle esta ecuación 1 de 1. Ese es el polinomio característico de la ecuación. Que sus raíces son lambda más menos, voy a ponerlo así, igual a menos a más menos raíz cuadrada de a al cuadrado menos 4b dividido por 2. Esas son las dos raíces. Más menos, lambda más es la que corresponde al signo más, lambda menos la que corresponde al signo menos. ¿Está bien? Las raíces de una ecuación cuadrática. Dicho sea de paso, si tuviéramos una ecuación de orden n, entonces aquí aparecería derivada de orden n, y donde aparece la derivada de orden k, cuando yo ponga e a la lambda t, me aparece lambda a la k por e a la lambda t. O sea que si todos los coeficientes de una ecuación de orden n son constantes, al final cuando yo sustituya por exponencial de lambda t me va a aparecer un polinomio que tiene como coeficientes de grado n, que tiene como coeficientes los mismos coeficientes de la ecuación, multiplicado por e a la lambda t. El e a la lambda t no se puede anular y por lo tanto los lambdas, en ese caso, para los cuales van a haber soluciones de la forma e a la lambda t, son las raíces del polinomio de grado n. Y entonces uno dice, perfecto, ya lo tengo. Pero el problema es que hay un teorema del álgebra, un teorema fundamental del álgebra que dice que para polinomios de grado mayor o igual que 5 no existe
ninguna expresión en radicales para las raíces de un polinomio de grado mayor o igual que 5, esa es la teoría de Galois, se llama, una teoría algebraica que dice que no existe ninguna expresión en radicales como la hay para ecuaciones de orden 2, para las de orden 3 y para las de orden 4. Y yo no sé si ustedes han visto alguna vez la fórmula, que no recuerdo qué nombre tienen un nombre de un señor ahí, que dan las raíces de un polinomio de orden 4 en términos de radicales, o sea, son raíces y raíces y raíces, esa fórmula depende, no hay una fórmula general, sino depende de ciertas propiedades que tienen que cumplir los coeficientes del polinomio. Entonces dice, para estas propiedades, entonces esta fórmula, para esta otra, esta fórmula, y cada una de esas fórmulas llena un pizarrón completo para calcularla. Entonces, pero ya de polinomios de grado mayor o igual que 5 no existen fórmulas en radicales. Se demuestra eso. Bien, eso es un resultado fundamental del álgebra. Y entonces hay que utilizar métodos numéricos para calcular las raíces. Y al utilizar métodos numéricos ya uno no obtiene las raíces exactamente, sino de forma aproximada. Y entonces las soluciones que va a obtener de la ecuación de orden n, de la ecuación homogénea, van a ser soluciones aproximadas, no van a ser soluciones exactas. ¿Está bien? Y por ejemplo, si es una exponencial, imagínense que yo tenga que una raíz exacta sea 1, pero que no la puedo determinar y numéricamente detecto que es 1.1. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si la raíz realmente es 1, le correspondería exponencial de t, 1 por t, como solución. ¿Está claro? Correspondería exponencial de 1 por t, que es exponencial de t. Pero suponga que numéricamente yo lo que detecto es exponencial de 1.01 por t. O sea, no calculo el 1, calculo 1.01. Y entonces eso ya es un problema, porque 1.01 lo puedo expresar como exponencial de 1 por t, de 1 más 0.01 por t. Y esto es exponencial de t por exponencial de 0.01 por t. ¿Está bien? Quiere decir que la diferencia que hay entre la solución real y esta solución es un factor exponencial de 0.01 por t, que para t pequeñito no importa, está muy cerca de 0, de 1. Pero cuando t se hace muy grande, cuando t tiene infinito, exponencial de 0.01 por t, ¿a qué tiende? A infinito. Y entonces quiere decir que las soluciones, la teórica, la real y la aproximada, para valores grandes del tiempo, empiezan a diverger una de la otra. Y ya no describen el proceso que está describiendo la ecuación que tenemos originalmente. Entonces, empiezan a haber problemas de ese tipo que no son nada triviales. Entonces, pero en nuestro caso tenemos esto, es muy simple, y entonces hay que analizar 3 casos. Vamos a analizar 3 casos. El primer caso es cuando el término que está bajo el radical, que es a al cuadrado menos 4b, es mayor que 0, cuando es menor que 0 y cuando es igual a 0. Esos son los 3 casos que hay que analizar. ¿Ahí? Son los 3 casos que analizamos. Y hay un caso particular, vamos a ponerlo aquí, un caso particular que corresponde a igual a 0. A igual a 0. En el caso a igual a 0, este lo voy a ver aparte, tengo la ecuación y segunda en t más b y en t igual 0. ¿Está bien? Entonces, ese caso, cuando b es negativo, no tiene mucho sentido físico, porque b negativo, ¿qué significa? B negativo significa que ¿quiénes son las soluciones que corresponden a esa ecuación? En general, ¿quiénes son? Vamos a ver, las soluciones son las raíces de
recuerden, el polinomio característico, ¿cómo se construye? Es un polinomio en lambda, bueno, una variable, la que ustedes quieran llamarle, voy a llamarle lambda, donde la potencia 2 corresponde a la segunda derivada. La potencia 1 corresponde a la primera derivada, pero aquí no hay primera derivada. Y la potencia 0 corresponde a la función solamente. Entonces, el polinomio característico en este caso es lambda cuadrado más b, no es lambda cuadrado más a lambda más b, porque a es 0. ¿Está bien? Y en ese caso, ¿quiénes son las raíces? Supongamos que b sea negativo, o sea, que b es igual a menos omega 0 al cuadrado. ¿Está bien? Un omega 0 al cuadrado. O sea, b es negativo en este caso. ¿Bien? Si b es negativo, entonces este polinomio sería lambda cuadrado menos omega 0 al cuadrado igual a 0 y las raíces serían lambda más menos igual a más menos omega 0. ¿Está bien? Y en ese caso, las soluciones serían, ¿cuáles? Las soluciones van a ser exponencial de omega 0 por t y exponencial de menos omega 0 por t. Esas son las dos soluciones. ¿Está bien? Y entonces cualquier solución de esta ecuación con b negativo se escribe de la forma una constante por exponencial de omega 0 por t más otra constante por exponencial de menos omega 0 por t. Esto es la y en t. La solución de esta ecuación, vamos a llamarle esta 2. Esta es solución de 2. Cualquier solución de 2 se escribe de esa forma. Donde a y b se determinan si doy condiciones iniciales. Si yo digo, a ver, y en un t0 quiero que sea igual a tanto y y' en t0 igual a más cuánto. Ese tanto y ese más cuánto me determinan los valores de a y b. ¿Está bien? Pero realmente esto no es un resultado matemático, pero no es un resultado que tenga mucho sentido físico. Aquí las soluciones en general, cualquier solución, si a es distinto de 0, va a tender a más infinito. Y si a es igual a 0, va a tender a 0. ¿Está bien? Eso es lo que describe esa ecuación. La ecuación importante es la ecuación cuando supongo que b es igual a omega 0 al cuadrado, o sea, es positivo. Si es positivo es el cuadrado de un número. ¿Está bien? Y en ese caso, la ecuación característica va a ser, en este caso va a ser lambda cuadrado más omega 0 al cuadrado igual a 0. Y las raíces en ese caso son lambda más menos igual a más menos y por omega 0. ¿Está bien? Y entonces las soluciones son ¿cuáles? Exponencial de i omega 0t y exponencial de menos i omega 0t. Pero estas son soluciones complejas. Son soluciones complejas. Entonces, si son soluciones complejas y yo tengo un fenómeno real, porque esta es la ecuación, o sea, la ecuación que corresponde a este caso es y segunda en t más omega 0 al cuadrado por y en t igual a 0. Donde este omega 0 al cuadrado corresponde ¿a qué? Corresponde al módulo de Young de un muelle que se mueve en un medio sin fricción, porque el A lo estoy considerando 0. ¿Está bien? Y en ese caso, las soluciones de un sistema fundamental son estas. Pero cualquier combinación de ellas sigue siendo solución. ¿Está claro? Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un medio por e a la i omega 0t más un medio por e a la menos i omega 0t, eso sigue siendo una solución. Porque es una combinación lineal de dos soluciones y el conjunto de soluciones de la ecuación homogénea es un espacio vectorial. Y si considero 1 sobre 2i por e a la i omega 0t menos 1 sobre 2i por e a la menos i omega 0t, también sigue siendo una solución. ¿Está bien? Pero esto es e a la i omega 0t más e a la menos i omega 0t dividido por 2, y esto es e a la i omega 0t menos e a la menos i omega 0t dividido por 2i. ¿Y esto qué cosa es? Lo que está arriba, ¿qué cosa es?
O sea, esto es un número complejo, más su conjugado dividido por 2, porque E a la menos I omega 0t es el conjugado de E a la I omega 0t. ¿Saben qué cosa es E a la I omega 0t? Es la exponencial compleja. Esto por definición es coseno de omega 0t más I seno de omega 0t. ¿Está bien? Entonces, si eso es eso, esto de aquí va a ser coseno de menos I omega 0t más I seno de menos I omega 0t. Claro. Es coseno del ángulo. O sea, ¿qué cosa es E a la I teta? Es coseno de teta más I seno de teta. Por definición, eso tienen que haberlo visto ya, por favor. Sí, claro, todo esto es teta. Entonces, coseno de teta más I seno de teta. Lo que pasa es que el coseno de un ángulo, no, sin el I, perdón, tienes razón, sí. El coseno de menos omega 0 de teta. Lo que pasa es que el coseno de menos algo es igual al coseno de algo, o sea, puedo quitar el coseno aquí, y el seno de menos algo es igual a menos seno de algo, entonces quito aquí, me queda así. Y por eso este número es el conjugado de este, conjugado complejo. Y cuando yo sumo este con este se cancela con este y me queda 2 veces el coseno, y si divido por 2 me queda coseno de omega 0t. Y en este me va a quedar seno de omega 0t. O sea, que 2 soluciones que son linealmente independientes, seno y coseno son linealmente independientes, y que son soluciones de la ecuación homogénea, son seno de omega 0t y coseno de omega 0t. Por lo tanto, en este caso, toda solución se escribe así, y en t igual a coseno de omega 0t más b seno de omega 0t. Y quiere decir, todas las soluciones tienen la misma frecuencia omega 0, que es la raíz cuadrada del módulo de ion ¿cómo se llama? Del muelle. Bien. Entonces, eso es lo que me dice esa es la solución de la ecuación en ese caso. Esta solución lo que me dice es que la amplitud de la oscilación, o sea, el valor máximo que puede tomar la oscilación para cualquier valor de A y B fijo, se mantiene constante. ¿Está claro? La amplitud se mantiene constante y la frecuencia va a ser constante siempre. Quiere decir, bueno, si lo estoy viendo así va a ser siempre constante, y toda la vida se va a pasar eso, el muellecito, oscilando. Como no hay fricción, no se para nunca, y va a estar todo el tiempo oscilando con una frecuencia omega 0, o sea, con un periodo de oscilación 2pi sobre omega 0. Periodo de oscilación igual a 2pi sobre omega 0. Quiere decir que cada 2pi sobre omega 0 unidades de tiempo llega al máximo, después 2pi omega 0 más llega a su encogimiento máximo, después 2pi omega sobre omega 0 llega otra vez al máximo de elongación, después al máximo de encogimiento, al máximo de elongación, al máximo, y se la pasa toda la vida ahí, y eso es lo que se llama, esta es la solución del movimiento armónico simple, que se llama. ¿Bien? Y se dice entonces que el movimiento armónico simple tiene una frecuencia propia de oscilación, que es omega 0. ¿Está claro? Es una frecuencia propia. ¿Y por qué propia? Porque no necesito, para que se produzca el movimiento armónico simple, no necesito ninguna fuente externa. O sea, no necesito ninguna F en T. ¿Está claro? Entonces, por eso se le llama a ese tipo de oscilaciones, se le llaman oscilaciones propias. ¿Bien? Y a las frecuencias que corresponden a la oscilación se le llaman frecuencias propias de oscilación.
Y se llaman propias del sistema porque no requieren de una acción externa para que se produzca esa oscilación. ¿Está claro? Entonces, esta omega 0 es una frecuencia propia y estas son oscilaciones propias del sistema. ¿Está bien? Las frecuencias propias tienen que ver con algo que en el lenguaje algebraico se llaman valores propios, o sea, porque la ecuación, los números, es que omega 0 y menos omega 0 son valores propios del operador y segunda en t, porque igual que un valor propio de una matriz es un lambda tal que a de y es igual a lambda y, pues para el operador menos y segunda en t, esta ecuación es equivalente a esto, a que esto es igual a omega 0 al cuadrado y. Entonces es como si fuera esto un a de y a de y es igual a omega 0 al cuadrado y, entonces omega 0 al cuadrado es un valor propio de este operador, que no es un operador matricial, es un operador diferencial. ¿Está bien? Y esos valores propios se le llaman, precisamente, corresponden a las frecuencias propias de oscilación del sistema. Bien, remarco esto porque al ratito voy a hablar de cómo se pueden alterar las frecuencias propias de oscilación de un sistema oscilatorio. Bien, para que el sistema sea oscilatorio, fíjense, para que el sistema sea oscilatorio, después voy a tener que exigir las condiciones bajo las cuales encontramos la ecuación de oscilaciones de una masa resorte con amortiguamiento. Las condiciones son que A y B tienen que ser mayores que 0, para que el sistema sea oscilatorio, para que reflejen la oscilación de un resorte o la oscilación de un péndulo con o sin fricción. ¿Está bien? Por ejemplo, si A es negativo, querría decir que el término A por Y' no representa fricción, porque el término A por Y' representa fricción porque al pasarlo a la derecha aparece con signo negativo si A es positivo. Y efectivamente hace el efecto de una fuerza que se opone al movimiento, por eso es negativa. Si este fuera negativo, el A, al pasarlo para acá, aparecería con signo positivo y ya no sería una fuerza de fricción porque no se opone al movimiento. Cuando se opone al movimiento tiene que aparecer con signo negativo. Y por eso al pasarlo al otro lado tiene que ser con signo positivo. O sea, lo que corresponde a fricción tiene que ser con A positivo aquí. Y lo que corresponde a fuerza recuperadora elástica, que es la que tiene que ver con el módulo de Young, tiene que corresponder a signo positivo ahí, para que cuando pase a la derecha tenga signo negativo y represente que ella se está oponiendo al movimiento también. ¿Está claro? Entonces eso. Bien, entonces ya tenemos eso y por lo tanto, miren, voy a llamarle a lambda más, le voy a llamar lambda 1 y a lambda menos le voy a llamar lambda 2. O sea, el que corresponde a signo positivo le voy a llamar lambda 1, el que corresponde a lambda menos. Bien, entonces lo que tengo es, esto lo vamos a analizar en un momentito, pero lo que queda, ¿qué cosa es? En este caso, A al cuadrado menos AB, déjame ver si les hago... Bien, en el caso... Bien, voy a analizar entonces fundamentalmente el caso que tiene sentido físico como modelo simple de un sistema oscilatorio en una dimensión, nada más, que es el caso cuando A y B son mayores que 0. Entonces, fíjense, si A y B son mayores que 0 y ocurre esto que A al cuadrado menos 4B es mayor que 0, entonces fíjense lo que pasa aquí. Aquí tengo menos A más esta cantidad. Pero como B es mayor que 0, si esto completo es positivo, es porque al cuadrado menos 4B es menor que A al cuadrado.
Si b es positivo, a al cuadrado menos 4b es menor que a al cuadrado. Pero todo es positivo, o sea, todo esto tiene una raíz cuadrada, que es un número real. Bien, y entonces cuando sume menos a más esa raíz cuadrada, ¿me da un número positivo o negativo? ¿Cómo creen? Negativo, ¿por qué? Exactamente, porque a al cuadrado, exactamente, porque a al cuadrado menos 4b, como b es positivo, es menor estrictamente que a al cuadrado y la raíz de a al cuadrado es a. Entonces la raíz de a al cuadrado menos 4b es menor que a en valor absoluto. Y si aquí tengo menos a más algo que es menor que a, me va a quedar negativo. Bien, y la otra por default es negativa también, menos a menos esto. Entonces esa es negativa por default. ¿Está bien? O sea, de hecho, las dos son negativas, ¿bien? Y ¿cómo se llama? Y la de signo menos, lambda 2, es la más negativa de las dos, menor que lambda 1, menor que 0. Eso es lo que se tiene. Esto es en el caso 1. En el caso 1. Y en este caso, entonces, las soluciones van a ser Y1 en T, o sea, las soluciones de un sistema fundamental de soluciones, van a ser Y1 en T, E a la lambda 1T, y Y2 en T, E a la lambda 2 en T, donde lambda 1 y lambda 2 son estrictamente negativos. Por lo tanto, esas dos soluciones, ¿qué propiedad cumplen cuando T tiende a infinito? O sea, Y1 en T tiende a 0 cuando T tiende a infinito. Y Y2 en T también tiende a 0 cuando T tiende a infinito. Y como cualquier solución de la ecuación homogénea en ese caso se escribe de la forma Y en T igual a por E a la lambda 1T más B E a la lambda 2T, quiere decir que cualquier solución tiende a 0 cuando T tiende a infinito. ¿Está bien? Cualquiera. Porque es una combinación lineal de dos cosas que cada una de ellas tienden a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que en ese caso, el A y el B van a venir determinados por las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? La condición inicial es que yo agarro la masa que está oscilando con el péndulo, ¿no? La jalo, la llevo hasta una cierta posición, y esa posición es la condición inicial en Y, es Y en T0. O sea, el desplazamiento que tuvo de la posición de equilibrio hacia abajo, esa condición, o hacia arriba, porque la puedo apachurrar hacia arriba. Si la apachurro hacia arriba, le doy signo positivo a la condición inicial. Si la apachurro hacia abajo, le doy signo negativo. ¿Está bien? Si la jalo hacia abajo. Y entonces, esa es la condición inicial en Y. Y en el instante T0. ¿Está aquí o está aquí arriba? Mido esa longitud y eso es el valor de Y. Pero además ahora, ahí la tengo y la impulso. O sea, le doy un toque con una cierta velocidad para que salga disparada. O si está arriba, la impulso hacia abajo. O hacia arriba, también la puedo impulsar más todavía de donde estaba. Y ese impulso inicial es la velocidad inicial. Si la impulso hacia arriba, va a ir con signo positivo. Si la impulso hacia abajo, va a ir con signo negativo, la condición inicial. Entonces, estoy dando una posición inicial y una velocidad inicial. Y con eso me va a dar un A y un B. Pero como quiera que yo en donde quiera que la ponga, y con la velocidad inicial que la impulse, siempre la solución va a tender a 0 cuando T tiende a infinito. ¿Y 0 qué significa? Es el punto de equilibrio. 0 es el equilibrio. Entonces, eso quiere decir que la solución siempre va a retornar al equilibrio. O sea, la masa, de donde quiera que yo la dispare y con la velocidad que la dispara hacia abajo, hacia arriba, hacia donde quiera, va a ir hacia el punto de equilibrio que corresponde a Y igual a 0. ¿Está claro? Va a ir al punto de equilibrio. Y si se va al punto de equilibrio, ¿pero cómo se va? Una función de este tipo es una función decreciente. O sea, va al punto de equilibrio decreciendo, porque tiende a 0. No va oscilando, ahí no hay ningún término oscilatorio. Entonces quiere decir que yo la jalé hasta aquí abajo, el péndulo,
la masa, la solté hacia arriba y lo que ella hace es que va haciéndose, se va encogiendo, y cuando T tiende a infinito, llega al punto de equilibrio. Eso es lo que pasa, ¿está claro? Pero eso no se visualiza como lo que pensamos que puede hacer un péndulo, que un péndulo debe estar oscilando. ¿Está claro? Ahí no va a estar oscilando. Entonces, eso es lo que se llama, cuando esto ocurre, se dice en el caso 1, se dice que el péndulo, el sistema masa resorte con amortiguamiento, aunque puede ser también un péndulo, que es el que hace el papel del resorte, ¿no? Con amortiguamiento producido por una fricción, porque el péndulo esté moviéndose en un líquido, por ejemplo, ¿no? Y hay una masa ahí que se está moviendo. Entonces es lo mismo. Entonces, en el caso 1, se dice entonces que el sistema, en este caso masa resorte con amortiguamiento, es sobreamortiguado. Porque el amortiguamiento es tan fuerte, o sea, el A es tan fuerte, de manera que A al cuadrado es mayor que 4B, o sea, predomina la fricción sobre la propiedad elástica del muelle. La fricción es tan fuerte que no le permite al muelle oscilar. El muelle se va moviendo en la dirección hacia donde lo empujé, hasta que cuando T tiende a infinito, se acerca al punto de equilibrio. ¿Está claro? Eso es lo que ocurre. Vamos a ver el segundo caso. Voy a borrar aquí. Bien. En el segundo caso, en el caso 2, estoy suponiendo que es menor que 0. Recuerden, las raíces son lambda 1, 2. O sea, voy a ponerlo así. El lambda 1 es la que corresponde al signo positivo y el 2 al signo negativo, raíz de a cuadrado menos 4b sobre 2. En ese caso esto es negativo. Y si es negativo se escribe como menos 4b menos al cuadrado, donde 4b menos al cuadrado ahora es positivo. ¿Está bien? O sea, 4b ahora es mayor que al cuadrado. Aquí lo que está predominando es la fuerza recuperadora elástica que corresponde al B, no la fricción. Y en este caso, cuando lo pongo menos raíz de 4b menos al cuadrado, eso es raíz de menos 1 por raíz de 4b menos al cuadrado, pero raíz de menos 1 es i. O sea, esto queda menos a más menos i por raíz de 4b menos al cuadrado, que ya esto ahora sí es positivo, y la raíz cuadrada es un número real dividido por 2. ¿Está bien? Y en ese caso, las raíces lambda 1 y lambda 2 son números complejos conjugados, que son y le corresponden las dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. Vamos a poner así con mayúscula, y1 en t, lo voy a poner con mayúscula, ahora van a ver por qué, igual a exponencial de lambda 1t, y y2t igual a exponencial de lambda 2t. Y fíjense, ¿quién es lambda 1? Vamos a escribirlo así. Vamos a escribir esto de la forma alfa más menos i beta, donde alfa es menos a sobre 2, menos a sobre 2 es la parte real del número complejo, y el beta es igual a raíz de 4b menos a al cuadrado sobre 2. Es todo esto. Por eso se escribe como menos alfa, se escribe como alfa más o menos i beta. ¿Está bien? Y entonces quiere decir que esto se escribe como ¿qué? Como exponencial de alfa más i beta,
por t, y este se escribe como exponencial de alfa menos i beta por t, donde esta es una exponencial compleja. Y esto se descompone en ¿quién? Exponencial de alfa t más i beta t, y este es exponencial de alfa t menos i beta t. Y esto es igual a exponencial de alfa t por exponencial de i beta t, y este es exponencial de alfa t por exponencial de menos i beta t. Estoy haciendo esto con detalle, aunque debería hacerlo muy rápido, pues se supone que esto es algo que debe ser muy conocido. Y esto es exponencial de alfa t por coseno de beta t más i seno de beta t. Y esto es exponencial de alfa t por coseno de beta t menos i seno de beta t. O sea, son soluciones complejas. Y yo quiero tener soluciones reales. Para tener soluciones reales lo que hago es lo mismo que hice aquí con el exponencial de i omega 0t y el exponencial de menos i omega 0t. O sea, las sumo y divido entre 2 y las resto y las divido entre 2i. ¿Está claro? O sea, lo que hago es que ahora voy a definir y1 en t y y2 en t, que van a seguir siendo soluciones linealmente independientes, como ¿quiénes? Como y1 en t más y2 en t sobre 2, y el otro va a ser y1 en t menos y2 en t sobre 2i. Y cuando sumo, fíjense, y1 y y2 mayúscula, saco exponencial de alfa t factor común, y me queda factor común ¿de quién? De la suma de estos dos. Pero aquí más i seno se cancela con menos i seno. Queda 2 veces coseno, y como estoy dividiendo por 2, queda un coseno nada más. O sea que esto va a ser e a la alfa t por coseno de beta t. ¿Está bien? Y este va a ser ¿quién? Aquí el resto. Al restar puedo sacar factor común exponencial de alfa t. ¿Factor común de quién? De este menos este. Pero cuando reste este menos este, lo que se cancelan son los cosenos. Y este aparece con signo más. Se le suma al de arriba y me queda 2i seno de beta t. Dividido entre 2i, se cancelan los 2i y queda seno de beta t. Y estas son las dos soluciones linealmente independientes reales, y por lo tanto cualquier solución de la ecuación homogénea en el caso 2 se escribe como combinación lineal de ellas dos. O sea, se escribe como a por e a la alfa t, vamos a poner así, a por e a la alfa t, ahora en el otro caso va a ser más b e a la alfa t también, el e a la alfa t lo saco factor común y me queda aquí a e a la alfa t coseno de beta t más b e a la alfa t, que lo saqué factor común, seno de beta t. Eso es lo que es. Todas las soluciones son de ese tipo. Y alfa es negativo porque es menos a sobre 2 y a es positivo. ¿Está claro? Entonces, y esto siempre está acotado, porque seno y coseno están acotados por 1. Por lo tanto, el módulo de esta parte está acotado por módulo de A más módulo de B. Y E a la alfa t tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Por lo tanto, todas las soluciones aquí denotan que lo que está ocurriendo es que jalé el péndulo hacia abajo y lo solté con una cierta velocidad para arriba, para abajo, como quiera. O lo subí y lo solté con una cierta velocidad para abajo, para arriba. Y que en cualquier caso el péndulo se va a ir a 0, que es la posición de equilibrio, pero oscilando, porque ahora hay términos aquí en coseno de beta y seno de beta, donde la amplitud de oscilación va a estar modulada por este término. O sea, la amplitud de oscilación va a ir disminuyendo en el tiempo exponencialmente. O sea, el señor empieza a ser así. Bueno, vamos a verlo en el caso de un péndulo, que es más fácil. En el caso del péndulo, la posición de equilibrio 0 sería esta, y si lo saco del equilibrio y lo lanzo, entonces va a empezar a oscilar, pero la amplitud de oscilación va a empezar a disminuir. Y cuando t tiende a infinito, se para. ¿Está bien? En 0. Eso es lo que está describiendo. Y esto se llama, se dice, en este caso, se dice que el sistema del péndulo o de la masa resorte como amortiguamiento está subamortiguado.
O sea, que el amortiguamiento no es tan fuerte, que prevalece la propiedad oscilatoria del muelle, que es la que viene dada por B. ¿Está bien? Eso es lo que dice. Bien. Y el tercer caso, vamos a ver rápidamente el tercer caso. En el tercer caso, bien, estas expresiones que hay ahí se le llaman oscilaciones propias del sistema masa-resorte-amortiguamiento y se le llaman propias porque son las que aparecen sin necesidad de ninguna acción externa. ¿Está claro? No hay ninguna F en T ahí al lado. La ecuación es homogénea. Y el caso 3, que es el último, es cuando A al cuadrado es igual a 4B. O sea, cuando A2 menos 4B es 0. Y en ese caso, cuando A2 menos 4B es 0, las raíces, ¿quiénes son? En ese caso, el polinomio cuadrático tiene una sola raíz de multiplicidad 2. ¿Está claro? O sea, el polinomio es lambda cuadrado menos a lambda más a lambda más b igual a 0, y las raíces son como son estas, pero como a al cuadrado es igual a 4b, la raíz, la única es menos a sobre 2, y no quiere decir que tenga una sola raíz, sino que tiene una de multiplicidad 2, que eso corresponde a que este polinomio cuadrático, si esa es la raíz, o sea, si la raíz está aquí, si es menos a sobre 2, es un polinomio de esta forma. Porque para que tenga dos raíces tendría que ser de esta forma. Una va a estar aquí, la otra aquí. Entonces, es de esta forma. Entonces tiene una sola raíz. Por lo tanto, una de las soluciones es esta. E a la menos a sobre 2t, que tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Y hay que buscar la otra de otra forma, y lo que se demuestra es que otra solución linealmente independiente se puede escribir en la forma t por e a la menos a sobre 2t. Bien, se puede escribir exactamente de esa forma. ¿Está bien? Y este caso, o sea, si ustedes sustituyen esto en la ecuación y suponen que al cuadrado es igual a b, van a llegar a que esto es una solución. O sea, lo sustituyen, le calculan la segunda derivada, le calculan la primera y la multiplican por a, la multiplican por b y se la suman, b y en t, y suman todo eso y le va a dar 0. Quiere decir que eso también es una solución en el caso que a al cuadrado sea igual a 4b. Entonces, por lo tanto, es también otra solución y es linealmente independiente con la primera. ¿Por qué? Porque si fuera linealmente dependiente, querría decir que t por e a la menos a sobre 2t sería una constante, vamos a llamarle k, por e a la menos a sobre 2t. Y eso no es posible, porque este se cancela con este y me quedaría que la función t es constante para todo t, y eso no es cierto. ¿Está claro? Entonces quiere decir que son linealmente independientes. Entonces quiere decir que toda solución en este caso, y en t de la ecuación se escribe de la forma una constante por este término más otra constante por el segundo. Pero fíjense, este término es común de los dos, lo saco factor común, e a la menos a sobre 2t, bien, y aquí me quedaría a más bt. Y ese caso se llama amortiguamiento crítico, o sea, amortiguamiento crítico. Porque en ese caso pasa casi igual que en el primer caso, en que yo separaba, por ejemplo, el péndulo de su posición de equilibrio y lo lanzaba, ¿y qué hacía en el primer caso? Se iba moviendo así, sin oscilar, y cuando t tiende a infinito tendía al origen. En este caso va a pasar algo similar, porque esto tiende a 0 cuando t tiende a infinito, porque aquí está menos a sobre 2. ¿Está bien? Pero, fíjense, en este caso se puede ver que cuando a sobre 2,
cuando 2 sobre A es mayor estrictamente que A sobre B, cuando eso ocurre, la gráfica de una función de este tipo es como, empieza aquí en A, ¿bien? Sube, suponiendo que A sea positivo, porque fíjate, cuando t igual a 0, este término se anula y aquí esto vale 1, entonces empieza en A, en t igual a 0, ¿no? Este es t. Y estoy graficando la función y en t. Empieza aquí en A, va a subir hasta un cierto punto y después tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Y fíjese por qué esto se llama crítico. Porque hay un valor t asterisco tal que entre el momento inicial y este momento, y el instante t asterisco, que se puede calcular, se pone en función, ese t asterisco es precisamente 2 sobre A menos A sobre B, por eso estoy pidiendo que sea positivo. Hasta este momento, aunque yo tenga el péndulo así y lo lanzo con una cierta velocidad hacia acá, él realmente lo que va a hacer es que se va a alejar, se aleja, porque empieza a crecer la amplitud de la oscilación. Al principio crece la amplitud de la oscilación y después empieza a decrecer hasta que se va a cero. O sea, no pasa lo que pasaba en el primer caso, que inmediatamente se iba a 0 hacia 0, sin oscilar. Aquí va sin oscilar también, pero lo que hace primero es que se separa de donde lo tenía y empieza después a venir, y cuando tiende a infinito, tiende otra vez al estado de equilibrio. Eso es lo que se llama el amortiguamiento crítico. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se llama una oscilación propia del sistema también en el caso 3. O sea, las soluciones de la ecuación homogénea se llaman oscilaciones propias del sistema. Cuando A y B son positivos, que está representando un sistema oscilatorio. ¿Está claro? Entonces, esas se llaman oscilaciones propias del sistema. Vamos a ver después, en la siguiente clase, en la clase del lunes, voy a terminar con todo esto y vamos a ver una cosa muy importante, que es cuando una acción externa amortigua, no amortigua, cuando una acción externa hace que el sistema al final oscile como si fuera una oscilación propia, nada más. Pero hay acciones externas que hacen que el sistema incremente su amplitud de oscilación. Por ejemplo, que eso es lo que se llama el problema de resonancia en los procesos oscilatorios. O sea, que si la acción externa actúa con una frecuencia igual a una frecuencia propia del sistema, entonces ocurre que la amplitud de oscilación empieza a crecer, a crecer. ¿Está bien? Y si actúa con una frecuencia diferente de la frecuencia propia de oscilación del sistema, empieza a oscilar con la misma frecuencia propia de oscilación del sistema, con la misma. Eso es muy importante. Eso fue lo que ocurrió en el puente de Tacoma, que cuando se destruyó el puente de Tacoma, que empezó a oscilar hasta que se destruyó, fue porque pasó un comando del ejército marchando por el puente y marchaban a la frecuencia, con una frecuencia que resultó ser muy similar a la frecuencia propia de oscilación de la estructura del puente. Y entonces se reforzaron las frecuencias y empezó a aumentar la amplitud de oscilación hasta que se destruyó el puente. Entonces, una manera de intensificar una señal para que se transmita por un medio que conduce ondas es calcular cuáles son las frecuencias propias de transmisión de la señal y transmitir a esa frecuencia, porque entonces la señal se intensifica y llega al otro lado. Si no, la señal va a seguir con la misma frecuencia propia del medio. Sale, ya terminamos. Gracias. Entonces, el lunes...